Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos. Feliz lunes para todos. Y a veces las personas se levantan como aburriditas el lunes y ¡ay, otra semana! Pues no, todo el ánimo, toda la energía para empezar una nueva semana. Muchas bendiciones para ustedes. Les deseamos desde acá, desde Telemedellín, desde Parihueliando con Vos. Nuestra sede es Carrera 43F 1860. Estamos en el canal Parque Telemedellín, donde siempre los estamos esperando, y también tenemos un tour, el Tour Telemedellín, para que ustedes vean cómo se hace la magia de la televisión. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Parihueliando con vos, Natalia, y Parihueliando con vos, con ustedes muy puntuales a las 4 de la tarde, cuando los invitamos a disfrutar de este programa como lo disfrutamos nosotros, integrándonos para hablar de diferentes temas. Unos días parihueliamos de salud, donde incluimos temas de salud mental, salud oral, bueno, salud en general. Otros días hablamos de ciudad. Otras veces lo hacemos, parihueliamos sobre temas jurídicos, con esos trámites, las diligencias que pueden ser un poquito engorrosas o difíciles de hacer, o muchas veces son más simples de lo que ustedes se imaginan, y de pronto solo necesitamos la orientación de esos especialistas que se sientan aquí, al lado de nosotros. Entonces la invitación es a que parihueliemos todos los días, muy puntuales, de 4 a 5 de la tarde, como en el caso de hoy. El tema es de salud, pero cuando hablamos de salud también les hacemos un llamado. Nuestros especialistas obviamente son personas idóneas, los traemos porque pueden tener toda la confianza en su criterio, pero cuando se sientan aquí ellos responden sobre las preguntas generales o sobre los temas generales que nosotros vamos tocando. Pero si usted de pronto tiene alguna inquietud desde su hogar y, ay, no, yo no voy a ir ya donde mi médico, donde mi especialista, porque con seguridad lo que tengo fue lo que me dijo esa doctora que hay allá, eso no lo deben hacer. Aquí simplemente tomen papel y lápiz, apuntan lo que vieron en Parihueliando con Vos y más bien lo confrontan con su médico de cabecera. Es la invitación que tenemos hoy para hablar de sarampión y rubeola. Y resulta que vamos a hablar incluso, más que de cifras, Natalia, hacer como un poquito de retrospectiva. No sé si usted recuerda que por allá en las décadas de los 80 y de los 90, estas enfermedades eran tal vez más comunes, incluso de pronto nuestros primos tenían, nosotros teníamos, las mamás sabían cómo atenderlo, y hasta de ojo, como decían por ahí, lo que tiene sarampión. Pues resulta que a medida que fuimos tomando conciencia precisamente como sociedad sobre estas enfermedades, pues la vacunación ha sido más alta. Incluso en la actualidad podemos hablar del 95% de vacunación en el territorio nacional. Eso querría decir, bueno, entonces ya no existe sarampión en el territorio nacional. Pero ¿cómo le parece que ha habido nuevos brotes en los años 2018 y 2019? ¿Qué está pasando? ¿Qué será lo que tenemos que hacer para erradicarla? O si no se puede erradicar, por lo menos tenerla controlada en el territorio nacional. Eso es lo que vamos a hacer hoy en Parihueliando con Vos. Claro que sí, Andrés, vamos a hablar del sarampión y la rubiola y vamos a entender por qué es tan importante, sobre todo la vacuna. Algunos papás piensan, no le quiero poner a mis hijos vacunas, no quiero ningún medicamento en mis hijos, pero hoy vamos a entender por qué es importante, no solo que nuestros hijos se protejan, sino que nosotros protejamos a otros niños y a la sociedad. Vamos a hablar entonces con la doctora Ada Franco. Ada es médica cirujana, especialista en epidemiología del CES, médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente forma parte de Neumomed como coordinadora de programa respiratorio. Doctora Ada, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Buenas tardes, Natalia, Parihueliando con Vos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Gracias, doctora. Nosotros muy bien, muchísimas gracias y muchas gracias por venir. Doctora, primero le vamos a preguntar qué es Neumomed. Bueno, Neumomed es una IPS especializada en patologías respiratorias crónicas. Básicamente, allí estamos ubicados en Ciudad del Río, en la ciudad de Medellín, y nosotros atendemos tanto pacientes en edad adulta con neumología y pacientes también pediátricos en neumología. Bueno, doctora, entonces con el contexto de lo que ustedes hacen en Neumomed, pues importante saber la relación que tiene este tipo de estudios que ustedes también realizan, obviamente, para saber un poquito de enfermedades que son, por ejemplo, de carácter, cuando decimos una enfermedad vírica, es que es de virus. Sí, ¿cierto? exacto. Entonces hablemos, por ejemplo, de enfermedades víricas como el sarampión,
la rubiola también es vírica, ¿o no? También Entonces, es producida por un virus. Es importante este tema debido a que además que es una enfermedad que es fácilmente contagiosa por ser transmitida por virus, es una enfermedad que también se puede prevenir por completo a nivel de la vacunación. Entonces, al ser transmitida por virus, se comporta de una manera aguda, es decir, comienza una fase inicial que uno ve los síntomas que son fiebre, malestar general, inclusive la parte del sarampión se presenta como si fuera más que todo catarro, flujo nasal, ¿cierto? Y alguna también edema, inflamación en las conjuntivas, y posterior a eso, que ocurre en los primeros 3-4 días, ahí sí se presenta la parte del exantema, que es el brote. Generalmente en el sarampión es un brote que se caracteriza a nivel facial y se va extendiendo de cabeza hacia los pies, cefalocaudal como lo llamamos nosotros, que inclusive puede involucrar a la planta de las manos, la palma de las manos y la planta de los pies. Bueno, yo les quisiera proponer que primero habláramos del sarampión y después de la rubiola para no confundirnos mucho. Y vuelvo a lo que hablaba Andrés. ¿Qué fue lo que pasó? Yo, por ejemplo, encontré el 20 de mayo en el periódico El Tiempo que la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta para el mundo, porque en el primer trimestre del 2018 se encontraron 28.000 casos de sarampión y luego pasa a 112.000 casos de sarampión. Era parecido a las estadísticas que Andrés nos mostraba ya, algo más local. Entonces, ¿qué fue lo que pasó que se dispara el sarampión en el mundo y en nuestra ciudad? Pues básicamente lo que ocurre fue que hacia el año 2016 a nivel mundial comienzan a aparecer datos y registros de casos que puedan ser susceptibles a ser sarampión confirmado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo veníamos para el caso de Colombia? Colombia es un país que en el 2014 nosotros fue certificado como un país en el cual estaba libre de circulación del virus autóctono de Colombia, ¿cierto? Pero no estamos exentos de que sea un país libre de circulación de virus a nivel de la región de las Américas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Debido a que Colombia tiene unas muy buenas metas en la cobertura de la vacunación, como decía Andrés, casi un 95%, que fue la cifra que nos entregaron a nivel nacional este año, nosotros podemos tener esa cobertura. Sin embargo, la población susceptible a que sufra de sarampión es aquella población que no ha sido vacunada, es decir, son los niños menores de 5 años. Generalmente este tipo de patologías siempre la están enfocando es hacia la edad pediátrica y mucho más hacia la edad temprana de esa patología. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que con la vacunación es prevenible tanto de que se presente como que más adelante podamos tener algunas secuelas del sarampión. Bueno, ¿qué tal? Yo sé que Natalia está como interesada en las cifras y creo que los televidentes también lo pueden estar muy bien. Para que nos veamos entonces lo que ha sucedido en los 5 años recientes. Pues según lo que usted nos confirmaba ahorita, en 2015 hubo muy pocos casos en Colombia de sarampión. Sí, solamente hubo como tal reportado un caso, pero fue un caso que fue importado. 2016 y 2017 no hubo casos reportados de sarampión en el territorio nacional. Sí hubo pero casos, no de acá. Sí hubo casos reportados, más no hubo casos confirmados. O sea, cuando uno va a consultar al puesto de atención o a la IPS básica, el médico debe sospechar de sarampión en caso de que tenga una fiebre que dure más de 3 días, acompañada también de un brote. Entonces, siempre que se cumplan esas dos condiciones, debemos comenzar a pensar en sarampión y de rubéola asociado a otros síntomas como tos, congestión y flujo nasal, conjuntivitis, y además de eso también puede tener otros síntomas. Entonces, cuando se configura esta parte, ya tenemos ahí un caso sospechoso, ¿cierto? Pasando de ahí a que en ese caso sospechoso
de ahí se genera como una alerta, ¿cierto? Como una notificación que se debe hacer. Y ya eso pasa a la parte del sistema de vigilancia epidemiológico a nivel nacional. Entonces, uno hace el reporte, entra al sistema general de vigilancia y de allí se obtiene una respuesta de tal manera de que cómo se van a confirmar los casos mediante exámenes de sangre, de orina y también un frotis que se hace a nivel orofaríngeo, y de ahí ya se puede confirmar si hay o no la presencia de ese virus. Entonces, si nuestros niños tienen estos síntomas, debemos llamar al teléfono 444-4448, 444-4448. Allí nos dirán cuál es el centro de salud más cercano para que llevemos y entonces reportemos el caso, que es lo que necesitamos en nuestra ciudad. Ahora, ¿qué pasa si los niños son vacunados? Por decir algo, Andrés y yo nos vacunamos cuando estábamos chiquitos, pero ahora somos papás y nuestros niños tienen sarampión. ¿Qué nos puede pasar? ¿Nos tenemos que vacunar otra vez o qué debemos hacer? Pues mira, la parte de la vacunación a nivel en Colombia, la vacunación contra el sarampión y la rubeola desde 1995 está introducida dentro del esquema ampliado de vacunación del esquema de inmunización, ¿cierto? El PAI, es que es más que todo como lo llamamos. Entonces, la primera dosis se recibe a los 18 meses y hay una segunda dosis de refuerzo a los 5 años. Entonces, como se han cumplido esas metas desde el 95, ya nosotros vemos que al pasar del tiempo, entonces ya en este momento hay población que a medida que va creciendo puede tener 35, 40 años más o menos, ¿cierto? Y tienen esa parte de esa cobertura. En el 2005 a nivel nacional hubo una campaña grande también referente a la vacunación de sarampión y de rubeola. Esa vacunación se hacía, fue enfocada en ese momento para población que estaba entre los 10 años y los 39 años. O sea, y en ese momento la cobertura de vacunación fue entre alrededor de 7, 8 millones de personas. Entonces, eso fue para que en el momento del día de hoy también tenemos población que está vacunada, que ya cumple en este momento alrededor de los 49, 50 años. Lo más importante y la invitación que quiero hacerle a los padres de familia siempre es que dentro de las medidas que se tomen para prevenir este tipo de enfermedades, y lo mejor es que tenemos esta herramienta, es proceder con la vacunación de los niños. Y siempre es importante tener con el carnet de vacunación, tenerlo en un lugar que sea asequible y poderlo mantener, porque siempre nos lo van a preguntar. Como dice usted, Andrés, las palabras claves, aquí es carnet de vacunación, hay que ir a Cenochero donde están guardados todos esos carnets, libretas, etcétera, ir, sacarlos, revisar si nuestros niños sí tienen la vacuna, si no, llevarlos a que se vacunen, estar pendientes de las jornadas de vacunación, estar muy atentos, porque de verdad necesitamos que todos nuestros niños estén vacunados contra la rubiola y el sarampión. Y de eso estamos hablando hoy en Parihueliando con Vos, y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de salud, lo hacemos sobre el sarampión y la rubiola con Ada Caterine Franco. Ella es médica cirujana, especialista en epidemiología del CES. Bueno, y en el segmento anterior nos estaba ayudando a entender muy bien cómo es esta enfermedad viral, cómo se contagia y también cómo se puede prevenir un poco. Tocamos el tema de la vacunación como tal. Pero aquí tenemos una inquietud. Dijimos también en el segmento anterior que en Colombia el 95% del territorio ya se daba como una muy buena estadística de vacunación, de cobertura del 95% del territorio. Y cuando nos decía que la población vulnerable obviamente es la que no está vacunada, estamos hablando del 5%. Pero también nos estuvo dejando nos hizo una claridad, que ya esta vacuna es disponible para todos los niños y se pone la primera dosis a los 18 meses y la segunda a los 5 años. Y estamos hablando que esta enfermedad primordialmente afecta a los niños entre los 8 y... no, aquí no tengo la edad, no, aquí me lo iba a inventar, esto era otra cosa, son niños pequeños. Entonces, la pregunta es,
¿Qué es lo que está faltando con este 5% de la población? ¿En dónde pueden estar ubicados o cuáles son esas características, condiciones de vida? ¿Podríamos establecer algunos perfiles para hacer ese llamado o definitivamente no está tan bien perfilada esa población, que más bien podría ser más de cuestión de responsabilidad de los padres, desconocimiento, como que nos ayude a orientarnos un poquito sobre esto para hacer el llamado a quienes están dentro de ese 5% de la población? Mira, sí, lo que sucede más que ese 5% restante no se refiere como a la población general de Colombia, se refiere a la tasa de vacunación que podemos tener en cuenta referente a los niños, a esa población. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podemos decir que la población que tenemos en ese momento en Colombia, el 95% de estos niños, o sea, menores a 5 años, tienen esa vacuna. O sea, podemos partir de ahí, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Se ha detectado también que a pesar de que tenemos esa vacunación, hay niños que, por ejemplo, están en condiciones de malnutrición. Hay niños también que tienen déficit de vitamina A y eso genera también una susceptibilidad. Y también es importante tener en cuenta, también en el caso de la rubeola, que las mamás, las mujeres en edad fértil, en mujeres que sean gestantes, ellas también es importante que antes de quedar en embarazo, se puedan aplicar esa vacuna. ¿Por qué? Porque también Colombia está inmersa en un plan en el cual queremos eliminar el síndrome congénito de rubeola. Entonces, eso también es muy importante. Yo quisiera retomar un poco la pregunta de Andrés y quisiera que usted le diera un mensaje a los papás de los niños que de pronto están llegando a nuestra ciudad, que son desplazados, que de pronto están en las calles, no saben qué hacer y están escuchando que deben ser vacunados. ¿A dónde tienen que ir para que les den estas vacunas o qué deben hacer? Pues mira, definitivamente nosotros lo que tenemos aquí en Colombia es una población protegida, pero sí, sin duda tenemos población que se ha venido desplazando y además de eso también por situaciones a nivel de América, ¿cierto? Inclusive estamos durante el 2018 y durante el 2019 este tipo de migración que ha ocurrido son casos procedentes de Brasil, de Estados Unidos, de Venezuela, que son los casos que se han ido importando, pero que es importante que puedan acudir a los puntos de atención de la población y que pregunten por su punto de vacunación. Inclusive ahorita también finalizando el mes de agosto que hubo a nivel de la frontera, de la frontera Colombia-Venezuela, hubo un congreso en el cual se reunieron los principales líderes en salud y lo que se logró establecer y como una estrategia para esta parte de vacunación fue que se iba a implementar una tarjeta unificada de vacunación. Entonces siempre es importante, así como en Colombia nosotros conocemos el PAI, es importante que también la población que se encuentra de otros países viniendo a Colombia puedan preguntar por este tipo de tarjeta, porque esta es una iniciativa y es una campaña que están iniciando los países a nivel de América para que podamos unificar estas vacunas, porque la idea es llegar a la eliminación del virus. Bueno, doctora, permítame que quiero leer. Los síntomas iniciales del sarampión suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección. ¿Es cierto esto? Sí. Sí, aproximadamente. ¿Por qué la pregunta? Para que nos explique adicional a esto. ¿Se puede hacer algo antes de que aparezcan los síntomas? Si no han aparecido, no podemos hacer nada. Y posterior a esto, si definitivamente no hay nada que hacer, ya se contrae, ya estamos contagiados, ¿hay algún tratamiento específico para el sarampión? Bueno, comencemos entonces. Lo que me refería respecto a los 8 a 12 días, eso se refiere al periodo de incubación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo estoy en contacto con una persona que puede tener los síntomas, pero dése cuenta que son síntomas muy generales, que inclusive si uno los mira puede ser como síntomas de
fiebre, malestar, congestión nasal, uno podría decir, bueno, pareciera como una gripa, gripe. ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Entonces lo primero que uno vincula y lo primero que uno revisa es que haya la transmisión se deba por la parte por la parte respiratoria. Entonces, al tener esa parte respiratoria, ¿qué ocurre? Que al tener un estornudo o al tener alguna tos, hay unas gotitas que quedan en el aire y uno al respirar esas gotitas que quedan en el ambiente o inclusive cuando hay contacto con superficies que fueron expuestas a este estornudo o a esa tos, que uno pasa la mano y la lleva a su cara, ya de esa manera puede uno estar en contacto de ese virus. Entonces, de ahí, si ese virus pasó y quedó y tuve contacto de ese virus, si no estoy vacunado, si no tengo esa herramienta, puede ser que quede infectado y comience todo este proceso. Entonces pasan los 8 o 12 días y ahí ya se genera toda esta parte de la sintomatología. Doctora, y le tenemos una pregunta, la mejor de Parihueliando con Vos, que hoy no se la hizo Andrés, se la voy a hacer yo. ¿Usted quiere tintico? Sí, claro. Ah, como bueno, en un delicioso. buen tintico colombiano. Sí, Yo está también, qué rico. Y mientras tanto le sigo preguntando cómo se va desarrollando la enfermedad. Tengo acá que dice al cabo de varios días aparece un Damas, exantema. perdónenme un momentico, gánense el tinto, por favor, porque todavía no nos ha respondido el tratamiento. Recuerden que estaban pero pendientes del faltaba, tratamiento. pero Ahí es faltaba la el pregunta. exantema como parte de los Todas síntomas. las anteriores. Bueno, vámonos con el exantema. Entonces, el tinto ahorita, si quiere repetir, entonces hablamos de tratamiento. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Inicialmente, entonces hay una fase catarral, así se llama, una fase de catarro, parecen síntomas gripales. Ocurre alrededor de unos 3, 4 días, ¿cierto? Y ya después de esta fase catarral, cuando comienza a ser a la parte de la aparición del brote, ya es la parte conocida como la exantema. Entonces, ya cuando comienza la fiebre, una fiebre muy alta, y ya después de cuando comienza a aparecer el exantema, disminuye la fiebre. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que durante la fase de catarro, que durante esa fase que todavía inclusive es muy poco probable de que uno vea el brote, o que si el brote es un brote localizado solamente a nivel facial o a nivel de la cara de los niños, uno no se va a imaginar que pueda estar allí un sarampión. Por eso es importante consultar para poder dar indicio de que pueda ser un caso sospechoso. Entonces, ahora sí, ¿qué tal les parece si nos vamos con el tratamiento? La pregunta también relacionada con lo que estábamos hablando ahorita. Si, por ejemplo, yo me di cuenta que estuve en contacto con usted y definitivamente sí, no es que con ese estornudo me tuve que haber contagiado sí o sí, no había otra manera. Yo todavía tengo alguna opción de evitar contraer la enfermedad o por lo menos que se desarrolle el virus, no hay nada que hacer. Lo que no nos podemos olvidar del tratamiento y que es muy importante, que sí se puede prevenir, como con la vacunación. Entonces, Tratamiento no, prevención sí. Prevención sí. Como tal, un tratamiento específico para sarampión como tal no existe, como algo que me dio y que voy a tomar determinada cosa para que no me dé. No. Ya cuando tenemos esa parte de esa infección en los niños, que es lo más importante, brindarle un tratamiento de soporte. ¿A qué se refiere con eso de soporte? Una muy buena hidratación, hay que darle también una alimentación. Hay en los niños también con malnutrición se recomienda dar soporte y suplemento con vitamina A, y además de eso también que hay que estar muy pendientes. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos esa infección de sarampión pueden generarse complicaciones como por ejemplo unas encefalitis, por ejemplo también puedan haber unas neumonitis, pueden haber también neumonías asociadas por esta parte, y ya al ser un tratamiento de soporte, pues ya estas partes de estas infecciones ya a nivel cerebral y a nivel de pulmón ya tienen tratamientos que son específicos. Entonces ya uno entraría a mirar si habría la posibilidad de brindar de pronto algún tratamiento antibiótico en esas condiciones, no antes para prevenir, no. Doctora, ha hablado mucho de la vitamina A, pero no sabemos dónde encontrarla. ¿O estos son tabletas que uno se tiene que tomar? ¿Cómo se le administra a los niños?
Como en esta población sería un tratamiento de soporte adicional, sí sería un tratamiento como tal medicado, sí sería como algún suplemento especial en esta condición que se les administraría. Sin embargo, este tipo de vitamina uno la encuentra como tal en sus alimentos, por eso siempre es muy importante darles la alimentación habitual a los niños, ¿cierto? Y además de eso, y como les mencionaba en el segmento anterior, al ser la población vulnerable también niños malnutrición, entonces por eso es que se requiere este soporte de vitamina A adicional como medicamento. Bueno, doctora Ada, ahora qué tal si nos vamos con las complicaciones. ¿Qué puede pasar con un paciente que ha tenido o que tiene sarampión y de pronto no ha tenido los cuidados suficientes? ¿Las complicaciones van solamente para este paciente, para su entorno, para las personas que estén en contacto? Todo lo que se puede presentar después del sarampión, por favor. Pues básicamente al ser un evento de salud agudo, tiende a resolver más o menos entre unos 14 a 20 días. ¿Cierto? Entonces, el cuidado que se debe tener es durante estas 3 semanas que puede durar la convalecencia del sarampión. Sin embargo, hay casos que pueden generarse complicaciones, no son frecuentes, pero hay que mencionarla como tal de complicaciones, ¿cierto? Entonces hay complicaciones que pueden ser respiratorias, hay complicaciones que son muy extrañas como las que mencioné en encefalitis y ya el organismo como tal las resuelve. Sin embargo, más adelante, después de transcurridos unos años, hay una complicación que es extremadamente rara, ocurre de 1 en 1.000.000 y es la panencefalitis esclerosante subaguda. Pero eso ya ocurre después de transcurridos algunos años y de haber sufrido sarampión. Pero como les digo, es algo extremadamente raro. Bueno, doctora, hablábamos de las vacunas y de la importancia de las vacunas para nuestros niños. Sin embargo, quisiera que me contara si estas vacunas tienen efectos secundarios, sea generales o de pronto alguna persona puede desarrollar algún efecto secundario. Pues mira, referente a la vacunación, nosotros tenemos en ese momento, es una vacuna que es la triple viral, ¿cierto? Entonces en el esquema de vacunación está sarampión, rubeola y paperas. ¿Qué puede ocurrir? La vacuna es muy segura en la parte de la aplicación, sin embargo nos sobran lo que son molestias locales, por ejemplo, el enrojecimiento o en el dolor en el momento de la aplicación que se le puede ocurrir para el niño, o inclusive también un poco de malestar en los 3-4 días subsiguientes, o también hay pacientes que eso también son muy contados, que puedan tener algo de brote o algo de exantema después de tener de aplicar la vacuna. Pero en general es una vacuna muy segura como tal. Bueno, doctora, yo creo que todavía nos da tiempo de hacer una pregunta más antes de ir a mensajes institucionales y no quisiera dejar como un poquito el tema del cuidado que tenemos en el manejo, más bien en las casas. Cuando estamos hablando del aislamiento en caso de sarampión, hablar de aislamiento es dejar a este niño absolutamente aislado de otros niños o es aislado absolutamente de todo el mundo, no puede estar en contacto con qué elementos, cómo es que uno se lo imagina y es que va a estar por allá encerradito aparte, de pronto le ponen el plato, pues como en las películas se lo imagina uno, que le ponen el plato debajo de la puerta y vaya a recógelo. Eso suena a aislamiento, pero nos imaginamos obviamente que no son esas las condiciones. Por favor, muy específico para que le contemos a los televidentes, así muy detallado, que de pronto habrá personas así exageradas como el caso que yo le acabo de contar. Bueno, con la parte de sarampión, importante siempre la parte de la vacunación, ¿cierto? ¿Por qué insisto mucho en la vacunación? Porque la persona que esté vacunada, así esté en el cuidado del niño que tenga estos síntomas, no habría por qué darle sarampión ni rubeola, ¿cierto? Entonces, al tener esta parte, cuando ya tenemos un caso confirmado después de la parte de que se han hecho los exámenes y confirmamos, sí vamos a tener un aislamiento y es un aislamiento que se da en casa, que no va a estar en contacto con otros niños. Se recomienda que sea de 7 días, ¿cierto? Y además de eso también puede utilizar un tapabocas que es especial, que es el tapabocas N95 que conocemos, que es el de alto filtrado,
es como esa parte. La alimentación, no, él puede darle su alimento, igual es un niño, va a estar al cuidado pues de su mamá, hay que darle los cuidados de brindarle una muy buena hidratación, de brindarle una muy buena alimentación para tener esta parte y sobre todo también un muy buen lavado de manos. Y mucha paciencia porque esa rascadera que los da a los niños y el malestar es tremenda, entonces sí hay que protegerlos con la vacunación. Hoy estamos parihueliando de salud, estamos hablando de sarampión y rubiola. Estamos parihueliando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueliando con vos. Hoy parihueliamos de salud. Lo hacemos sobre sarampión y rubiola con Ada Caterine Franco, médica cirujana, especialista en epidemiología del CES. Bueno, y en el segmento anterior, pues, tocamos mucho sobre la vacunación, porque más en términos de prevención hay mucho que hacer más que de los cuidados cuando ya tenemos sarampión, pero también creo que podríamos desglosar mucho más esa vacunación. Entonces, niños de 18 meses y 5 años reciben 2 dosis, a los 18 meses y a los 5 años. Y vamos a hablar entonces de qué requisitos o qué se debe presentar en el momento de la vacunación. Sí, exactamente. Los niños reciben la vacunación a los 18 meses y a los 5 años. Siempre es importante que el niño se recomienda que esté sano, es decir, que no haya tenido fiebre o algún síntoma gripal durante los últimos 5 o 7 días. Precisamente pues para saber si tiene algún evento, como les decía, que pudiera estar relacionado con ese malestar, con algo de flujo nasal o inclusive con algo de exantema que puede estar asociado con la vacunación. Entonces siempre es importante tener como esa claridad, más que como la vacuna es una vacuna de un virus atenuado, o sea, es prácticamente estamos enseñándole, presentándole al sistema inmunológico para que reconozca el virus y ese sistema inmunológico pueda desarrollar toda su defensa y toda la construcción de su inmunidad para que lo reconozca más adelante. Entonces siempre es importante que el niño esté sano al menos durante esos 7 días antes de esa vacunación. Doctora, y como consejos de abuela, cuando vamos a llevar a sus chiquitos a la vacunación, ellos sí se indisponen mucho, entonces a veces recomiendan acetaminofén, o no sé si poner frío y caliente. A mí ya se me olvidaron, yo sé que el acetaminofén tiene que ser pues dicho por el médico, le tiene que decir la dosis, todo, pero ¿qué podemos hacer para que esos días no sean tan duros para ellos y también para las mamás pues que sufren el llanto de todo el día del niño? Sí, precisamente con esa parte del acetaminofén y eso, como si es un medicamento, sí se recomienda mejor haber consultado con su médico o con su pediatra, pues ya que se va a llevar a esa parte, ¿cierto? Los medios físicos de frío o calor en la zona de la aplicación para la parte de esta vacuna de triple viral no se recomienda. ¿Por qué? Porque al ser un virus atenuado, entonces es muy susceptible a que este virus que se ha colocado en la vacuna se pierda. O sea, ¿por qué? Porque cuando se presenta a altas temperaturas o a frío es susceptible y el virus la vacuna puede dejar de funcionar. Entonces, para este tipo de vacunas no se recomienda como medidas de frío o de calor. Ya con esa parte sí, que uno dice, sí, son días difíciles, que con el malestar, que el dolor, pero igual de todas maneras lo más importante es una muy buena hidratación, una muy buena alimentación, que igual la vacunación, a pesar de estos peritos y de estos detallitos, más adelante va a ser muy beneficiosa evitando este tipo de situaciones. Doctora Ada, y qué pena que seamos tan insistentes con el tema de la vacunación, pero es que de pronto se queda uno pensando, sabemos que hay gran parte de la población ya vacunada, pero también hay personas que no se vacunaron. De pronto por ser responsables, como decía ahorita Natalia, con nuestros hijos, y si uno no recuerda, no guardó la tarjetica, no está seguro, y de pronto dice, no, es que si yo voy a tener hijos, entonces los voy a tener que cuidar, no sé, como pensar en todas las posibilidades que hay,
uno todavía podría irse a vacunar, sería responsable, no sería necesario, porque usted ahorita nos estuvo diciendo, hace más o menos una década, un poquito más, una campaña muy fuerte para vacunar en todo el territorio nacional, y le aseguro que muchos televidentes, así como nosotros, no están seguros si sí lo hicieron o no. Eso ocurre porque ¿qué sucede? Ahí lo importante es tener como el registro de la parte de la vacunación. Sin embargo, pues es una duda y habría que mirar y habría que buscar ese tipo de carnets. Si no, es importante mirar de pronto en el historial clínico que se tenga, si hay algún registro en el sistema que se tenga de la historia clínica o en la historia de la EPS, porque pues uno habitualmente va al punto de vacunación que tiene destinado su punto de atención de salud y allí también podría haber el registro de esta vacuna. Bueno, Pero entonces el digo, adulto se puede vacunar, esa es como la pregunta de Andrés, ¿el adulto se puede vacunar? En este momento, pues de poder vacunarse, sí se podría vacunar, pero sería una vacuna que no está incluida dentro del PAI, sino que es una vacuna que inclusive no es la triple viral que conocemos, sino que también estaría manejada, que solamente sería rubeola y sarampión, que estaría disponible, pero no sería como, pues habría que ir a mirar en qué disponibilidad hay para poder saber esta situación. Bueno, damas, les voy a hacer una propuesta. ¿Usted cree que tenemos suficiente información? ¿Tenemos algo pendiente sobre el sarampión para que pasemos a la rubéola? ¿O todavía hay más que contar? Aquí más que todo y la recomendación que hay es sin duda hacerle una invitación muy importante a los papás de que es indudable de que la vacuna tiene muchos beneficios y más que es una herramienta que nos ha ayudado a que Colombia tenga en este momento una eliminación del virus autóctono circulante. Y nuestros casos han estado más de todo relacionados con virus que vienen procedentes de otras latitudes a nivel de América. Y en casos ya de emergencia, cuando la temperatura está muy alta, los niños tienen el sarpullido, ¿es ir inmediatamente a centros de emergencia? Sí, ya cuando más que todo se tiene una fiebre ya de más de 2 días y que hay un brote que comienza en la cabeza hacia los pies, es importante ir a consultar porque puede ser un caso sospechoso. Entonces, ante la sospecha es mejor consultar para que podamos entonces hacer esa verificación como tal. Bueno, damas, entonces, ahora sí, rubeola. Perfecto, entonces vamos a definirla y sobre todo a establecer esa diferencia, porque en un programa se habla de esos dos temas como que fueran tan afines. Pues más que todo como diferencias, no es que existan muchas en realidad. Lo que pasa es que ambas son enfermedades que son agudas, que son producidas por virus e inclusive las manifestaciones son muy semejantes. Sin embargo, la rubeola es una patología que es en términos clínicos y en manifestaciones tiende a ser un poco más, pasa inclusive mucho más fácil asociada a la parte de un resfriado común. No es una patología que sea muy severa, sin embargo también se manifiesta por fiebre y por la parte del brote del exantema. Y en esta patología sí es muy importante tener la parte de la vacunación también para mujeres que están en edad fértil. Podemos tener esa parte porque cuando se produce esa infección por rubeola, en caso de embarazo, sí pueden haber secuelas para el bebé y pueden tener alteraciones entonces a nivel visual, a un nivel auditivo e inclusive tener algunas alteraciones también que puedan producir inclusive la muerte del feto o también producirse un síndrome que es el síndrome congénito de la rubeola, que ya el bebé va a nacer pero va a tener algunas malformaciones congénitas en este sentido. Doctora, ¿la rubiola siempre tiene conjuntivitis o en algunos casos hay conjuntivitis? Pues mira, la conjuntivitis es más que todo más característica del sarampión. La rubeola
No tanto. La rubéola es más una fiebre que no es tan alta, sino es una fiebre un poquito más bajita. Se caracteriza más que todo también por la presencia de inflamación de los ganglios, que es a nivel del cuello, pero más hacia la parte posterior de la cabeza. También se asocia con la congestión nasal, el flujo nasal y el malestar general. Y sarpullido también. Y sarpullido, sin duda. Fiebre y sarpullido más los otros síntomas. Sí, bueno, doctora, cuando hablábamos del sarampión, decíamos que no había tratamiento específico para el sarampión. Para hablar de la rubéola, en este caso tampoco tiene tratamiento, sería el manejo similar al que se dio en el caso del sarampión, del aislamiento, de todas esas condiciones que se le deben generar a los niños cuando tienen rubéola. Sí, exactamente. El tratamiento específico ya cuando se tiene la infección por rubéola no existe, es un tratamiento de soporte y más que todo, como todas las infecciones virales, es la hidratación y una buena alimentación, que se tenga entonces la parte de su aislamiento, un adecuado lavado de manos. Eso también es muy importante para el entorno. ¿Y qué le pasa a un adulto si le da rubéola? Con la parte de que hayan secuelas importantes al adulto, lo que sucede es que en los adultos está más asociado también con presentar dolor a nivel de las articulaciones, como artritis, y también pueden haber encefalitis, pero como son complicaciones que son extrañas, en realidad no son habituales, son raras. Bueno, doctora, y aquí finalmente pues con este segmento creo que ya nos ayuda a entender un poquito más cuando hablamos de la rubéola, que esa triple viral, esa vacuna está atacando, contrarrestando entonces 3 enfermedades que ya las habíamos mencionado: sarampión, las paperas y la rubéola. Pero resulta que no habíamos entendido muy bien mejor dicho, todavía no hemos entendido algo. Esa misma dosis está atacando con 3 componentes diferentes, ¿o es un solo componente que ataca las 3 enfermedades? Esa vacuna es una vacuna que es trivalente, es decir, que trivalente. Sí, o sea, tiene 3 valencias. 3 valencias. Está la que es el componente que va para paperas, para sarampión, y ya la tercera sería la rubéola. Bueno, vamos a seguir hablando sobre sarampión y rubéola. Vamos a ver otras recomendaciones que tenemos para ver qué hacer cuando tenemos estas enfermedades, cómo cuidar y cómo proteger a nuestros niños, pero también cómo protegernos. Estamos parihueliando de salud, estamos parihueliando con vos y ya volvemos. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueliando con vos. Hoy parihueliamos de salud sobre sarampión y rubéola con Ada Caterine Franco, médica cirujana, especialista en epidemiología del CES. Bueno, doctora, y ya lo hemos dejado en claro, el tema de la vacunación, que solamente podríamos vacunarnos si estamos completamente seguros de que no nos hemos vacunado. Para eso es fundamental tener el carné o algún registro en el sistema de salud. Usted nos decía, generalmente a uno le aplican estas dosis en la EPS, o más bien ya sería la IPS directamente, donde a uno lo atienden, ¿cierto? Pero resulta, doctora, que cuando ya estamos hablando de la rubéola, y usted nos está generando aquí pues de pronto algunas alertas sobre lo que puede pasar con las mujeres embarazadas y por qué es tan importante que ellas estén vacunadas para evitar malformaciones y muchas otras situaciones que se podrían presentar con su bebé. Entonces aquí nos queda una inquietud. Resulta que yo estoy convencido de que a mí no me aplicaron esa vacuna en mi IPS. De eso sí estoy convencido. Lo que no estoy convencido es que no me la hayan aplicado mucho antes, que me la hayan aplicado o no. Yo no soy mamá, no voy a ser mamá, pero las mamás, las mujeres que sí van a ser mamás, ¿qué otro mecanismo pueden
tener ahí como de prevención para que de verdad estén vacunadas, porque nos preocupa un poquito esa condición que usted nos dice de las complicaciones que puede tener para los niños. Ahí lo que habría que hacer o lo que habría que realizar es, se puede preguntar por esa vacuna que viene sarampión y rubeola, y esa vacuna se debe colocar estando seguro de no estar en estado de gestación. Y debe pasar, lo que se recomienda es por lo menos un periodo de 3 meses en el cual no vaya a haber la probabilidad de quedar en embarazo, porque durante todo este tiempo el virus se encuentra presente incentivando al sistema inmunológico a hacer esa respuesta. Entonces se recomienda que si se va a proceder en esta vacunación en mujeres en edad fértil, se cuiden durante un tiempo, al menos unos 3 meses, para quedar en embarazo. Alguna vez escuché esta conversación. ¿Oíste, querida, cuándo será que les va a dar rubiola y sarampión? Para juntarlos en la casa y pasar juntas entonces la enfermedad. Esa práctica algunas veces se hacía. Yo escuchaba esas conversaciones. ¿Usted qué opina de esas conversaciones, de esa práctica? ¿Cuál sería el mensaje para las personas que de pronto todavía la quieren hacer? Esa práctica sí se realizaba. Esa es una práctica que en nuestras abuelitas en tiempo de antaño se realizaba, pero sin embargo, a pesar de que sea, pues que es un tiempo largo, que es una convalecencia de 20 días, sin duda si tenemos la forma de prevenir con la parte de la vacunación, es mejor colocar la vacunación, porque además de la parte de que se puede prevenir, de que podemos al aplicar estas 2 dosis, podemos también evitar esta convalecencia, que es un periodo largo a comparación de unos 3, 4 días que pueda durar el malestar de pronto de una vacuna. Y eso si él de pronto le da ese malestar, que no a todos ocurre. Y no solamente la convalecencia de los niños y el malestar de 20 días, sino de la epidemia que podemos propagar si no cuidamos a nuestros niños. Yo creo que eso es lo importante, no pensar que nuestros niños se curan en 20 días y listo. No, es que nuestro niño le va a pegar a otro niño, a otra persona, y eso puede formar una epidemia en nuestra ciudad. Doctora Ada, antes de que entremos al tema de las conclusiones y las reflexiones finales del programa, no quisiera dejar pasar, porque lo hicimos con el sarampión, pero estoy casi seguro que no lo hicimos con la rubeola, y es ese contraste que debemos tener mediante pruebas de laboratorio. En este caso también se deben realizar pruebas de laboratorio para estar completamente seguros, porque usted nos decía, una cosa es que se presenten casos y otra casos confirmados en nuestra ciudad o en nuestro país. Así es. De todas maneras, esta parte de sarampión y rubeola, como la parte de las manifestaciones clínicas, es muy similar, es muy semejante. Por la definición y el seguimiento de vigilancia del Instituto Nacional de Salud, por definición se tiene que toda fiebre que tenga más de 2 días, que tenga un brote generalizado asociado con alguno de los síntomas catarrales o de la parte del brote, del flujo nasal, de la congestión nasal, es importante que se debe consultar el servicio de atención en su IPS en este caso. Y allí, tanto sarampión y rubeola, como se parecen tanto en las manifestaciones clínicas, ingresarían como casos sospechosos. Entonces, al ser casos sospechosos, ya allí se tomarían las muestras, independientemente si se está sospechando en lo uno o en lo otro, y ya se procedería a la confirmación. Solamente en 2016 hubo 89.780 muertes por sarampión en todo el mundo. Lo que queremos volver a decir y repetir es que sarampión o rubeola puede traer a niños, población vulnerable, que están de pronto malnutridos. Entonces recordemos, por favor, que esto de del sarampión y la rubeola no es un juego, es una enfermedad a la que debemos atender. Así es importante acudir a la parte de los puntos de vacunación, a los puntos de la parte de las IPS, no solamente independientemente si estamos afiliados o no al sistema de salud. Es importante que busquemos en nuestro entorno, en nuestro barrio, cuál es el punto de vacunación. Uno habitualmente dice, no, en la IPS donde me atienden, pero de todas maneras hay población que pertenecen
no pertenecen a un régimen contributivo, sino que también por situaciones de movilidad entre los regímenes, y eso es importante que pregunten. ¿Por qué? Porque el plan ampliado de inmunizaciones es un plan que es gratuito para Colombia, entonces se puede acceder. Lo importante es preguntar, así como tenemos en nuestros adagios populares, preguntando se llega a Roma. Entonces, si tenemos esa inquietud y si tenemos la duda y podemos visualizar en el carnet de vacunación que está pendiente una dosis, es importante que podamos acudir independientemente de la situación de nuestro niño. Bueno, doctora Ada, y tenemos un minuto de programa para que por favor le dé esas recomendaciones a los televidentes que apenas acaban de llegar a Parihueliando con Vos, y para que no se queden sin su información de primera mano sobre qué tener en cuenta para prevenir, o más bien si nos toca atender ya casos en nuestras familias de sarampión y rubeola. Más que todo, como tal, insistir en la vacunación es lo fundamental, porque más que tender a cuidar o irnos a una situación es importante tener en cuenta nuestro carnet de vacunación que esté a la mano, el carnet de nuestros niños, y que podamos entonces acceder a los puntos de vacunación, que es importante preguntar e ir con el carnet en la mano. Doctora Ada Franco, médica cirujana especialista en epidemiología del CES, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por parihueliar con nosotros. A usted, Natalia, muchísimas gracias. Andrés, muchas gracias por la invitación. Bueno, y esperamos volverla a tener aquí, así como esperamos volverlos a tener a ustedes mañana a las 4 de la tarde, muy fieles ahí presentes en Parihueliando con Vos. Pero también esperamos que sigan con la programación de Telemedellín, siempre con vos.